Ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar por la palabra del día de hoy. Señor, te agradecemos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Háblanos, dirígenos, instrúyenos a través de tu palabra. Señor, tu palabra que es buena, que es deliciosa. Tu palabra, Señor, que nos enseña, nos educa. Señor, tu palabra que nos corrige. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, cause un impacto en nuestra vida para que podamos, Señor, salir adelante, para que podamos, Señor, tener la fe, tener la fuerza suficiente para seguir en el camino, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a todos los que estamos aquí. Todos necesitamos de ti, Señor. Todos necesitamos de tus fuerzas. Señor, y hoy háblanos en el nombre de Jesús. Atamos toda obra del enemigo que quiera venir, preocupación, afán, en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy nos concentramos en lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. ¿Usted sabe cuántas personas hay en el planeta Tierra? ¿Sabe? Yo tampoco. Pero hay muchas, ¿verdad que sí? ¿Y qué piensa usted? ¿Usted piensa que usted es uno que sobresale en todo este mar de gente que hay en el mundo? ¿O usted es uno más? Uno más, ¿verdad? Somos una arena como la arenilla del mar, ¿verdad? Una más dentro de muchas otras. ¿Verdad que sí? En otras palabras, podemos decir que nadie nos conoce. Si vamos al África, no voy a ir yo al África y un africano me va a decir, yo conozco a Ciro, el de allá de Nuevo León. No, o sea, nadie nos conoce. Apurado me conocen en Chile. ¿Verdad? Usted puede decir, no, a mí me conocen solamente en Chiapas o me conocen por acá. ¿Verdad? Pero le tengo una buena noticia. ¿Sabía usted que tal vez el mundo, la gente, nadie nos conoce? Nadie nos conoce. El título de la palabra del día de hoy es el siguiente. Pero Dios te conoce. Pero Dios te conoce. Tal vez usted dice, no, a mí nadie me conoce, pastor, ¿y yo qué influencia voy a hacer? No te preocupes. Dios te conoce. Más de lo que usted cree. Amén. Como sabemos y decimos que Dios nos conoce, aparte de tu familia, ¿quién más te conoce? Nadie más. Nuestra familia nos conoce. Por ejemplo, pensaba yo en esta idea. ¿Te conoce el alcalde? ¿Te conoce el gobernador? ¿Verdad que sí? No. ¿La presidenta? ¿El presidente del país? ¿Te conoce el artista de moda a ti? No. ¿Eres una figura pública? No, lo más probable es que nuestra respuesta sea no. Nadie nos conoce. A diferencia de hoy, que todos quieren ser conocidos. A través de las redes sociales, mientras más seguidores tengas, eres más conocido. ¿Verdad que sí? Pero en los tiempos de nosotros, los que somos un poquito más grandes, cuando no había Facebook, cuando no había redes sociales, el único que nos conocía eran los de la cuadra. ¿Verdad que sí? Ahora usted dice, no, yo tengo un amigo por allá en China. ¿Y cómo es amigo tuyo? No es que somos amigos de Facebook. ¿Verdad? Pero te quiero decir que el Señor nos conoce más de lo que usted piensa. En otras palabras, nadie te conoce o nadie nos conoce. No tenemos tanta influencia como otros, ¿verdad? A pesar de que nadie nos conoce, hay una verdad poderosa que es que Dios sí nos conoce. Y en base a esto quiero tocar 4 personas, diga conmigo, 4 personas. 4 personas que aparecen en la Biblia que le quiero decir que nadie los conocía. Póngame atención, porque le pido al Espíritu Santo que nos haga entender esto a todos. Porque tal vez a lo mejor la generación de ahora quiere ser conocido, ¿verdad? Todos quieren ser conocidos. Pero nosotros que ya vamos en la recta hacia abajo,
No dice, pero nadie me conoce a esta edad, pastor, ya el pastor va a pasar al 5.º piso, ¿ya qué voy a hacer? Pero a lo mejor, no sé, Andrés, Gerson, yo estoy joven, pastor, yo quiero ser conocido, ¿verdad? En base a esta idea, vamos a poner a 4 personas que aparecen en las Escrituras que no eran nadie. Diga conmigo, nadie. Cuando te dicen, tú no eres nadie. Con voz de malo, ¿verdad? Y a veces pensamos eso, que no somos nadie, pero ponga atención, Dios nos conoce. Y si somos sus hijos, no somos nadie. No somos nadie, somos hijos de Dios. Entonces, hay 4 siervos y siervas de Dios que quiero hablar el día de hoy. Y vamos a ver que pasaron de ser simples, no sé si se dice esta palabra, ayúdeme aquí. Pasaron de ser simples, NN, ¿se dice así? Que nadie los conoce. Es un NN, se dice en mi país. ¿Cómo se diría aquí? No, NN es como decir, nadie los conoce, nadie conoce su nombre, nadie conoce su paradero, nada, es un NN, se dice en mi país. Estos personajes bíblicos eran un NN, nadie los conocía. Pero vamos a darnos cuenta a través de la palabra del Señor, cómo Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso, sí los conocía. Y los pasó de ser NN a una posición de ser luz para muchos. ¿Está conmigo? Entonces lo primero que quiero en el nombre de Jesús afectar en su mente, que tienes que sacar de tu mente el decir, yo no soy nadie. Soy un gusano. Una cucaracha. No. Tenemos que sacar lo primero, es eso. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no dictamina quién es usted y quién soy yo. Le pongo un ejemplo. Pastor, es que yo soy un simple trabajador, nadie me conoce aquí, cortando, aquí haciendo, nadie me conoce. ¿Se da cuenta cómo pensamos? Es que yo no sé, yo quiero estudiar esto y yo con eso ya me quedo. Así pensamos todos nosotros. Y el mundo nos enseñó a pensar de esa manera. Pero hoy a través de la palabra del Señor vamos a descubrir que si tú estás, ponga atención, si usted y yo estamos orando al Señor, estamos buscando su presencia, el Señor nos puede pasar de ser NN a ser hombres y mujeres de fe. Gracias por su entusiasmo. El primero se llama el Anam. El Anam es el nombre de este señor. Un poquito extraño, ¿verdad? Yo no le pondría a mi hijo así, pero nombres bíblicos, ¿verdad? ¿Te suena conocido ese nombre? No, ¿verdad? A nadie. El Anam. Pero está en la Biblia, fíjese. Hoy día vamos a conocer a el Anam. ¿Quién era el Anam? Bueno, aquí va. Primera de Crónicas 25. Ahí la hermana nos va a ayudar. Primera de Crónicas 25 dice lo siguiente. Esta persona, habían 2 el Anam. 2 personas que llevaban el mismo nombre. Y fíjese lo que hizo esta persona. Uno de ellos. De nuevo hubo otra guerra contra los filisteos. Los filisteos, ellos tenían a un peleador que se llamaba Goliat. ¿Goliat era así un muchachito? No, Goliat era un gigante, ¿verdad? Un peleador, un hombre de guerra. ¿Y quién mató a Goliat? David. ¿Y lo mató con una? Porque David era buena onda. No. Goliat, 3 metros, con una espada gigantesca, un escudo, un hombre de guerra, músculos por aquí, por allá, y ahí está Gerson. Flaquillo, así, tranquilo. Pero Gerson conocía a Dios, David en este caso. Y él toma unas piedras y le da a Goliat y le pega aquí en medio, y lo mató. Lo mató. Entonces, pero no era tan solo el único gigante que había. Ponga atención. De nuevo hubo otra guerra contra los filisteos. El Anam, hijo de Yair, mató a Lahmi, que era hermano de Goliat, el gitita. Su lanza era tan grande como el rodillo de un telar, era gigantesco. Entonces pregunta, el Anam, ¿qué hizo? ¿Mató a un? Ahora, Primera de Crónicas 25, en otra versión dice, luego en otra batalla que hubo contra los filisteos,
el Hanam, dice, hijo de Yair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Este nombre aparece 2 veces. El primero, el Hanam, era un guerrero valiente. Diga conmigo, guerrero valiente. Y era uno de los 30 hombres de la élite del ejército de David. O sea, estos 30 eran hombres de élite. O sea, si hay un ejército aquí que dice, esta es la élite del ejército, estos eran peores. Porque ahora hay armas, ellos eran poderosos. Y el otro era el que mató a Goliat. Entonces, muchos de los hombres y mujeres que aparecen mencionados en las Escrituras, ninguno o ninguna se menciona como un hombre de influencia. Como por ejemplo, Dios llamó a este hombre que era muy conocido. Dios siempre llamó a NNs. Dios siempre llamó a personas que no aparecían en el mapa. Así como nosotros. Si yo voy a China y le pregunto a un chino, si le pregunto a un chino y le digo, ¿usted conoce a la hermana Connie? Me va a decir que no, ¿verdad que sí? Pero tal vez el Señor sí la conoce a usted. Sí la conoce. Y el Señor quiere hacer cosas grandes. ¿Con quién cree usted? ¿Con los conocidos? ¿Con los influencers? Sí puede hacerlo. Pero las Escrituras nos indican que Él siempre buscó a NNs. A personas que nadie conocía. ¿Está dispuesto usted a pasar de ser NN a poder ser usada o usado por Dios? ¿Está dispuesto? ¿Dispuesta? Amén. Ahora, ¿qué pide Dios para esto? Nada. Solamente pide que nosotros le busquemos en oración, le busquemos en búsqueda. Ponga atención, no solo David mató a gigantes, lo que hizo él fue influenciar a otros, traer valentía a su pueblo. David era un hombre valiente que tenía plena confianza en Dios. El legado de David sobrepasó su vida, incluso animó a otros a matar gigantes. Nadie había matado gigantes, solamente David. Y yo creo que el Hanam en algún momento vio a David o supo de David. Y tal vez dijo, no sale en la Biblia, pero tal vez dijo, si David lo hizo, si David tenía confianza en Dios, bueno, yo también. Ahí te va, y lo mató. ¿Te das cuenta? Y tal vez usted dice, híjole, pastor, está difícil porque uno no tiene tanta expertise en esto. ¿Sabes qué? Lo que tú estás viendo de nosotros, de tu siervo y la pastora, lo que tú estás viendo de nosotros, usted también lo puede hacer y mejor. También usted puede compartir la palabra. También usted puede enseñar a otros. Entonces, el legado de David fue muy, pero muy poderoso. Porque no tan solo él mató gigantes, sino también a través de su esfuerzo, de su integridad, a través de su entrega a Dios, pudo influenciar a otros. Pero sabía que también hubo otro más que mató a otro gigante. Y nadie habla de ellos. Solamente conocemos a David. Pero mire, ponga atención. Ya tenemos uno. Tenemos a el Hanam. Ahora vamos con otro. Diga conmigo David. Diga conmigo David. No se quede dormido si no prendemos los aires. Muy bien. David. ¿Quién era David? El vecino. No era el vecino de David. David era el menor de 7 hermanos. Eso. Menor de 7 hermanos. Al menos en mi país, nos reíamos el otro día con mis hijos, Juan Carlos y Martina, y decíamos que el hijo menor siempre hereda la ropa del mayor. ¿Verdad que sí? Siempre ha sido así. Imagínate ser el 7º hijo, heredando todo lo de los hermanos. Pero David era primero. David no tenía un cuerpo como sus hermanos mayores eran del ejército de Israel. Y David, el trabajo que tenía era apacentar las ovejas de su papá, era pastor. ¿Y dónde cree usted que apacentaba las ovejas? En el monte. Y para llevar a las ovejas a pastar, no era aquí a la esquina, era mucho más allá. David se lo pasaba en el monte pastoreando las ovejas de su papá. ¿Sale? Muy bien.
según lo que yo te he contado, ¿quién era más visible? Sus hermanos mayores que estaban en el ejército, que eran hombres de guerra, musculosos, con espadas y todo, o David, que era un simple pastor que estaba pastoreando ovejas ahí arriba en la punta de la sierra. ¿Quién era más visible? Sus hermanos, ¿verdad? Pero David tenía algo. David adoraba en el valle. David cantaba en el valle. Mientras las ovejas estaban pastando, el David tomaba su arpa y le daba un concierto a las ovejas. Y cantaba todo lo que nosotros leemos en los salmos. Entonces quiero decirle algo con referente a esto. A David nadie lo conocía, pero Dios sí lo conocía. Diga conmigo, Dios sí lo conocía. Entonces, ¿qué sucede? El Señor quiere cambiar al rey y el Señor le dice al profeta, anda a la casa de este hombre, yo voy a ungir al nuevo rey. Y llega el profeta. Y cuando llegaba el profeta, todos temblaban porque el profeta también significaba juicio, significaba muchas cosas. Y llega y le dice, trae a tus hijos. Y este papá trae a sus 7 hijos. Y los primeros que pone son a los 3 que son musculosos. ¿Verdad? Y todos sus hijos. Y el profeta, este no, llega al 7º y le dice, este tampoco es. ¿Tienes algún otro hijo? Imagínense, un papá no pone a su último hijo. O sea, era alguien olvidado. Y el profeta le dijo, ¿tienes otro hijo? Sí. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Por allá arriba en el Cerro La Silla pastoreando las ovejas. Y le dice, ve, manda a buscarlo. Y ahí van a buscar a David. Y David, haciendo su chamba, tranquilito, en el monte, orando al Señor, trabajando. ¿Y qué es lo que sucede? Que el papá le dice, bueno, profeta, vamos a comer. No nos vamos a mover hasta que llegue aquí. David baja del cerro, no sé cuánto se habrá demorado, y cuando lo ve el profeta, el Espíritu Santo le dice, a él debes ungir. Lo iba a ungir para ser el rey de Israel. Ponga atención, pasó de ser un simple pastor. ¿Está conmigo? Alóquese. Pasó de ser de un simple pastor de ovejas, hediondo a oveja. En ese tiempo no había de eso. ¿Sí me explico? En el monte, durmiendo tal vez en el monte, ¿verdad que sí? Y viene a los pies del profeta y como Dios, diga conmigo, como Dios conocía a David y conocía el corazón de David, Dios lo unge como. ¿Qué pasaría si un día llegan a tu casa y te dicen, hoy día te vamos a poner en el puesto de gobernador de Nuevo León? Después de ser nadie, los hermanos que dijeron, David, porque David era hijo de otra madre, el mismo papá pero otra madre. En ese tiempo era repudiado David, pero el Señor lo honró. ¿Por qué lo honró? ¿Por sus capacidades? No. Lo honró solamente por tener un corazón que siempre estaba en la presencia de Dios. Amén. Y ya después la historia es historia, ¿verdad? Mató al gigante, es el rey más renombrado en la Biblia y un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Ese fue David. ¿Qué le parece? Nuevamente el segundo. De NN a rey. El otro, ¿cómo se llamaba? Dijimos, el Anam, de ser nada de nada a matar gigantes. ¡Wow! ¿Te imaginas tú vas por la calle y de repente tú vas por la calle y te dices, mató a gigantes? Muy bien, tercer personaje, Rahab, una mujer, Rahab. Ella era una mujer que a los ojos de la gente, incluso hasta el día de hoy, ella podría ser mal mirada. Ella era una mujer que era una prostituta, ¿sí? Una prostituta,
¿Qué pasaría si tal vez hoy día entrara a la iglesia una prostituta? ¿Cómo reaccionaría la iglesia? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Se da cuenta? Pero fíjese, vamos a hablar acerca de la historia de Rahab. Rahab significa, su nombre significa decidida. Digan las mujeres, decidida. No, pero con voz de ustedes son decididas, hermana. Cuando se les mete algo en la cabeza, no hay hombre que se lo saque. Los hombres dicen amén, ¿verdad? Tú dices azul, azul, ella rojo, 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 rojo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Diga conmigo las mujeres, decidida. Ay, por ahí va mejor. Muy bien. Significa también emprendedora. Diga conmigo emprendedora. Y significa también resuelta. Rahab. Ese era el nombre de esta mujer, de la vida fácil, como se dice. Esta mujer era una mujer que vivía de la prostitución. Una mujer que tal vez a los ojos de la sociedad es una mujer que nadie quiere mirar. ¿Verdad que sí? ¿Está conmigo? Incluso no tan solo en esos tiempos, sino en estos tiempos ahora también podría suceder. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Esta mujer vivía en Jericó. Diga conmigo Jericó. Jericó era una ciudad que estaba dentro de un gran muro. Los muros de Jericó. Y ahí estaba esta mujer, vivía ahí. Jericó era una ciudad pagana. Adoraban a otros dioses, no al Dios de Israel. ¿Y qué sucede? Que Josué manda 2 espías. Diga conmigo, 2 espías. Ya sabe la película, imagínense la película. 2 espías. Y los espías van a la ciudad de Jericó porque Dios le había entregado Jericó a Josué. Y dicen, vayan a checar a ver qué onda estos de Jericó. Y van y se encuentran con que Jericó es una ciudad que tiene miedo del Dios de Israel. Pero resulta que el rey de Jericó se entera de que hay espías. Vayan a buscarlos y mátenlos. Y esta mujer, esta prostituta, se da cuenta que ellos son del pueblo de Israel. Ponga atención las mujeres, por favor. Pero esta mujer dice, escóndanse aquí, en mi casa. 2 espías del pueblo de Israel, del pueblo santo, estaban siendo acogidos por una prostituta. Y estos hombres llegan a la casa de esta mujer y esta mujer con su actitud les salva la vida. Diga conmigo, les salva la vida. Y como buena mujer, ella les dice, yo he escuchado del Dios de ustedes. He escuchado del Dios Todopoderoso de Israel, de todo lo que hizo, de cómo los hizo cruzar por el mar. Y le empezó a contar lo que ella ha escuchado del Dios poderoso. Una prostituta. Y estos hombres quedan también impresionados. Y ella le dice, yo sé que Dios le entregó esta ciudad y sé que van a venir y nos van a todos. Pero yo les quiero pedir un favor, dice esta mujer. Recuerde, decidida, emprendedora y resuelta, ¿verdad? Le dice, pero por favor, cuando vengan, tengan misericordia de mí y de mi casa. Y estos espías dicen, por salvarnos la vida, vamos a tomar en cuenta esto. Solamente pon en la ventana de tu casa este cinto rojo para que sepamos y todos sepan que aquí vives tú y que nadie te va a hacer nada. Ponga atención a esto, que es espectacular. El pueblo de Israel viene contra Jericó, da 7 vueltas, grita al final, ¡ah! Se caen los muros. La película, acuérdense. Entran los soldados de Israel y ¡fua, fua, fua, fua! Y cabeza por allá y cabeza por acá. Y resulta que se encuentran con el cinto rojo. ¿Qué cree usted que pasó? Le salvaron la vida. ¿Está conmigo? Una mujer prostituta y pagana le salvan la vida. Y esta mujer sale con vida de Jericó y se vuelve toma a Dios de Israel como su Dios y comienza a vivir en el pueblo de Israel. ¿Quién era esta mujer? Una prostituta. Alguien que a lo mejor miraríamos así como, una NN. Pero ahí no termina la historia. Diga conmigo, ahí no termina la historia. ¿Está preparada, preparado? Muy bien. Dice la Biblia en Hebreos 11:31.
Hebreos 11 habla sobre la fe. Y ahí están todos los hombres que hicieron grandes cosas por la fe. Es como un poema la fe. Y miren lo que dice, por la fe. Ahora, ponga atención. Rahab. ¿Rahab era del pueblo de Israel? No. Pero por la fe, ella creía en el Dios de los israelitas. Y por eso es nombrada una mujer. Si usted lee Hebreos 11, se va a encontrar con Noé, con Moisés, con Abraham, con todos los hombres ¡wow! De la Biblia. Pero aparece ella para recordarnos que todos tenemos acceso a la palabra del Señor. Todos tenemos acceso a que nuestra vida sea cambiada. Así como Dios me cambió a mí, así como Dios te cambió a ti, Él puede seguir cambiando gente. Si aquí en algún momento entra una prostituta, entra un drogadicto, un hombre alcoholizado, borracho, ¿cuál es nuestra reacción? Abrazarlo. Porque no sabemos, porque Él puede pasar de un ser, un NN, a ser un predicador. ¿Está conmigo? Hoy día nos vemos bien nosotros, ¿verdad? Nos vemos bien. Pero recuérdate años atrás, cuando estábamos sin Cristo. Amén. Y dice la Biblia de esta mujer, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los descendientes porque ella recibió amistosamente a los espías de Israel. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Eso. Pero la historia no termina ahí. ¿Quiere seguir? Ponga atención. Santiago 2:25. Santiago 2:25. Otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Fue aprobada por Dios porque por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. Hermano, hermana, los hombres de Dios, los escritores de la palabra del Señor están poniendo como ejemplo ¿a quién? A Rahab. Una mujer que no era nada según los ojos humanos. Amén. Pero la historia no termina ahí. Seguimos. Mateo 1:1. Mateo 1:1, Mateo capítulo 1, habla de la genealogía de Jesús. La genealogía quiere decir quiénes fueron sus antepasados, ¿verdad? Y ponga atención a esto. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Así parte la genealogía. Así parte. Creo que no te pasé esto, hermana querida. Versículo 5 dice, ¿puedes poner el 5? Versículo 5, Mateo 1:5. Vamos a esperar que el hermano lo ponga porque es importante. Pero así parte la genealogía de Jesucristo. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Fíjese lo importante que es esto. ¿Sí lo tiene? Sí, ahí va, ahí viene. Salmón no es el pescado. Salmón fue padre ¿de quién? De Boz. Boz se casó con Ruth. Ponga atención. Amén. O sea, para que vea dónde estamos en la historia. Entonces, Salmón fue el padre de Boz, cuya madre fue... ¿De quién estamos hablando? No, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién es la genealogía? ¿De quién? De Jesús. ¿Y quién aparece en la genealogía? ¿Te das cuenta? Yo siento el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo una mujer que no era nada, que tenía una vida de perdición, perdida en el pecado, ella decide por la fe aceptar al Dios de los ejércitos y ella se convierte en una de las descendientes de Jesús? Nuevamente, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Y así sigue la genealogía, sigue, hasta llegar a Jesús. ¿Qué te parece? Está poderoso, ¿no? Una NN está en el linaje de Jesús, hermano. Vamos con otro más. Moisés, un pequeño niño judío que por la gracia de Dios fue recogido de la corriente del río para convertirse en el príncipe de Egipto. ¿Quién vio esa película? El príncipe de Egipto. Muy bien.
Pero el propósito de Dios no era tan solo que fuera el príncipe de Egipto, sino que Él lo dejó todo para convertirse en un hombre llamado por Dios para ser el libertador de su pueblo. Otro hombre que es importante mencionarlo es Gedeón, uno de los jueces sobresalientes de Israel, y como buen juez su función fue juzgar de parte de Dios. Y vaya conmigo, por favor, a Jueces 6, perdón. Jueces 6, del 1 en adelante. Dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó, permítame, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en lugares fortificados. En otras palabras, los israelitas andaban arrancando. Versículo 3. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, ponga atención, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra. En otras palabras, los israelitas sembraban, tenían el producto de la tierra y estos hombres venían y echaban a perder todo. Dice, y no dejaban sustento para Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra devastándola. 6. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Ponga atención. ¿Qué hicieron los israelitas? Clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta. Diga conmigo, el Señor envió un profeta. El Señor envió un profeta, dice a los israelitas, que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo fui el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Versículo 9, les libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra. Versículo 10, y les dije, yo soy el Señor su Dios, no temerán a los dioses de los amorreos, los dioses de los malos en este caso, en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Entonces vino, a ver, se me mueve aquí, perdón. Entonces vino el ángel del Señor. ¿Quién vino? Imagínense, un ángel. Y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. Un ángel sentado debajo de una encina, dice, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, ¿verdad? Estaba en un terreno que era particular. Y su hijo Gedeón, diga conmigo Gedeón. Nadie conoce a Gedeón. Y aquí dice, Gedeón estaba, ¿qué estaba haciendo? O sea, estaba trabajando con su papá. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero no dice nada que Gedeón era guerrero, simplemente dice que él estaba trabajando con su papá, estaba haciendo la labor. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza, ponga atención, y libra a Israel de la mano de los madianitas. No, dice, no te he enviado yo. Pregunta, ¿quién era Gedeón? Un agricultor. ¿Qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo.
Pero el Señor lo hace pasar de ser NN ahora a ser un libertador de los israelitas. Ponga atención. 15. Señor, respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Así como tal vez el Señor te ha hablado a usted. Yo te quiero usar para grandes cosas. Yo quiero hacer contigo algo especial. Pero nosotros respondimos igual como responde Gedeón. ¿Qué respondió Gedeón? Señor, respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés. Y yo, el menor de la casa de mi padre. Y viene el Señor a hablarnos como el día de hoy, pero pastor, así como usted tal vez pensó al inicio de la prédica, pero ¿quién soy yo, pastor? Nadie me conoce, no tengo dinero, ni siquiera tengo para hacer, no. ¿Cómo? Gedeón le responde al Señor, le responde esto, dice, mi familia es la más pobre de Manasés. Le dice, y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo reaccionamos nosotros al llamado del Señor? ¿A cuánto nos ha hablado el Señor? ¿Te ha hablado el Señor? ¿Te ha hablado que te va a usar? Sí, ¿verdad que sí? Pero nosotros, ¿cuál es nuestro primer filtro en nuestra cabeza? Pero ¿y yo? Nadie me conoce. ¿Cómo lo hizo Gedeón? Y versículo 16 dice, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelva, le respondió el Señor. Y Gedeón entró, fue a su casa y preparó un cabrito, parece que era de Nuevo León, dice, y pan sin levadura, con un efa de harina, que son 22 litros, dice, puso la carne en una cesta, ¿verdad? La puso en una celda y el caldo en un caldero, y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. ¿Qué hizo? Él recibió una palabra, diga conmigo, recibió una palabra. Alóquese. Como usted y yo hemos recibido una palabra, él recibió esta palabra, pero él ¿qué hace? Él va y va a presentar un sacrificio, una ofrenda al Señor. Llega con la ofrenda y le dice, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió todo el pan y toda la carne, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Versículo 23 más adelante dice, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas. Diga conmigo, no temas. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no cumplimos la labor del Señor que nos ha enviado? Porque tenemos temor, porque nos miramos nada. Nos miramos que nadie nos conoce, nos miramos a nosotros mismos y decimos, yo no tengo nada que ofrecer al Señor. Y el Señor nos está diciendo a través de su palabra, a través de cada domingo que estamos aquí, el Señor nos dice, yo te quiero usar. Pero ¿sabes qué? Nosotros pensamos que el Señor nos va a usar de cierta manera. Y nos miramos poca cosa, pero hoy día el Señor nos quiere decir que muchos hombres y mujeres de las Escrituras se sintieron poca cosa. Muchos hombres de la Biblia no eran nada, pero cuando el Señor llega, diga conmigo, cuando el Señor llega, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Si usted analiza todos los ejemplos que vimos, les traje 5 o 4, ya no recuerdo. ¿Sabe para qué? Para que tu mente y mi mente se active en la fe. Necesitamos activarnos en la fe. ¿Por qué? Porque esto no es tan solo para nosotros, es para todos. Si usted se activa en su llamado, en el llamado que Dios te hizo para predicar la palabra, para testificar de Él, esta iglesia ya deberíamos estar pensando en irnos de este local porque se nos va a hacer chico.
Pero no estamos haciendo nada. ¿Sabe por qué? No estamos haciendo nada porque nos miramos poca cosa. Porque miramos que no tenemos las capacidades. Porque nos miramos que tal vez, pastores, que yo no sé hablar bien. De repente se me traba la lengua. Pastor, no tengo el conocimiento. ¿Sabes qué? Cuando Dios llega y cuando Dios te dice que te va a usar, Él quiere hacerlo. El problema es que nosotros debemos creer en la palabra que Dios nos está entregando. Amén. Cada una de las personas que acabamos de estudiar, así rapidito, no tienen o no tenían una vida muy conocida. No tenían muchos seguidores, ni tal vez muchos likes. Nadie les conocía, así como usted y como yo. Lo que hace esto asombroso es que Dios ha usado y quiere seguir usando a cualquier persona para traer libertad a otros. Para traer libertad a otros. El que Dios te use, hermana, hermano, hermana, no es para nosotros hacernos vistos como es el mundo. En el mundo yo hago algo, ¿para qué? Para que todos me conozcan. En el reino de los cielos no es así. Yo hago algo para que el nombre del Señor sea levantado. Si alguien, por producto de tu palabra, de tu predicación, alguien se convierte a Cristo, es para honrarlo a Él. Si usted en algún momento ora por un enfermo y se sana ese enfermo, no es usted, es Dios en usted. Amén. Tal vez nadie te conoce aquí en Nuevo León, en el mundo, pero Dios sí nos conoce. Diga conmigo, Dios me conoce. ¿Y sabes qué? Si Dios te llamó, es porque Él sabe las capacidades que tú tienes. Si Dios te llamó, es porque Él sabe las capacidades que usted tiene. Amén. Muy bien. Entonces, Dios no nos trajo a este mundo solo para trabajar. Dios no nos trajo a este mundo solo para tener familia, comprar cosas. Él nos trajo a este mundo con un propósito. Amén. Diga conmigo, tengo un propósito. Muy bien. Voy a poner algunos ejemplos. Tal vez usted es un David que está escondido en la sierra viviendo un proceso, cuidando las ovejas, pero Dios te está mirando. O tal vez usted es un Moisés que está siendo oprimido en Egipto y Dios te quiere levantar para traer libertad a tu familia. O tal vez usted es un Gedeón o una Gedeona que está dispuesto a asumir una posición para llevar al pueblo en libertad. Hermano, hermana, con esto termino. Ponga atención. Dios te llamó. Diga conmigo, Dios me llamó. Dios me ungió. Hermano, ya estás listo para el propósito. No necesitas que tal vez venga, bueno, y si viene, gloria a Dios, ¿verdad? Si viene un ángel a decirte, levántate. Dios ya te ungió, ya estás aquí, Dios te llamó, pero estás aquí con un propósito. Amén. Y Él quiere que pasemos de ser NN a ser hijos de Él y que Él nos levante para su gloria. Sería hermoso que dijeran, anda donde la vecina que vive en la casa amarilla, anda ahí porque ella ora al Señor y ella unge a los enfermos y los enfermos se sanan. Gracias por su entusiasmo. Porque Dios nos quiere levantar. O que te digan, ¿sabe vecina? Venga a hablarme mañana, le invito a un cafecito porque usted habla bien bonito de Dios. Es necesario, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque si no siempre vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a llegar todos los domingos y vamos a ser siempre los mismos y no vamos a cansar de vernos los mismos. Es necesario que usted y yo asumamos el papel o el rol que Dios nos quiere dar. Diga conmigo, soy protagonista. Usted es protagonista de esta historia. No es como se llama en las películas de los dobles. Usted es el protagonista. Amén. Ahora, Dios te llamó, hermano, hermana, a todos los que estamos aquí, todos. Pero dejemos de mirarnos poca cosa.
sino creámosle al Señor y pongamos delante del Señor las herramientas que Él nos dio. Todas las herramientas. Si eres bueno para la computación, usa eso para predicar del Evangelio. Si Dios te dio la habilidad de hablar, habla del Evangelio. Trae a otros a Cristo. Si Dios te dio la habilidad de cocinar, que Dios te use. Que Dios te bendiga. No sé. Si te dio la habilidad de simplemente ser amigo, estar ahí con la gente, sea amigo, pero proyecta a Dios. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que muchos lleguen a las plantas del Señor y se arrepientan de sus malos caminos. Amén.